Sabemos que las universidades cubanas son de mucho prestigio, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. La pregunta, más que todo, en relación a todo esto, ¿verdad?, va un poco más fuera del contexto propio del país. Es decir, cuando se habla, ¿verdad?, de todos estos esfuerzos que se hacen para mantener la calidad, la pregunta es, nosotros miramos con mucho asombro, porque como usted mismo lo señalaba en la ponencia, en Latinoamérica tenemos un problema, y es la proliferación, ¿verdad?, de universidades sin pertinencia, las que se conocen popularmente como universidades de garaje. Y miramos con mucha preocupación y asombro que una universidad de mucho prestigio, como es la Universidad de La Pija, tenía convenio con una universidad aquí que tiene una facultad que solo existe en la mente de los dueños de la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué controles o cómo o qué mecanismo utiliza, en este caso, el Ministerio de Educación Superior para controlar eso? Porque realmente acá nosotros estamos preocupados como gremio de que se está ofertando una maestría con una universidad que tiene una facultad prácticamente inexistente, que solo existe en sus papeles. Muchas gracias. Tenía dos preguntas. Lógicamente que el caso cubano es bien especial, pero ¿cuánto costó económicamente todo ese esfuerzo? Porque lógicamente todo lo que usted dijo sobre el esfuerzo institucional, etcétera, bueno, no lo podemos a lo mejor medir en cifras, pero sí económicamente cuánto costó eso en términos de su formulación, y actualmente en términos de su implementación, por decir algo, cuánto le cuesta eso a la nación por cada uno de los estudiantes, o sea, qué significa eso en una inversión económica, debido a que esa es una de las principales limitantes que tenemos lamentablemente en nuestro país, porque no considero pues personalmente que el Estado nunca, no el gobierno de hoy, pero ninguno de los gobiernos ha mostrado una verdadera voluntad para impulsar la educación. Y la segunda pregunta es que me llamó la atención que usted mencionó que uno de los cambios que ha experimentado la universidad es la pérdida gradual de la autonomía. ¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Cómo no? El concepto es otro. Ok, por eso, entonces para que me explique qué se refiere. Tuve una vista rápida y me di cuenta que, por ejemplo, yo como era extranjero pude comprar algunas cosas, un reloj, etc. Pero no viene al caso eso. El asunto es el siguiente, ¿verdad? El asunto es, no quiero enriquecer mi punto de vista, obviamente. Entonces, el asunto es el siguiente: ¿cómo veo al cubano? Pues una persona esforzada, con muy buenas intenciones, con muchas ilusiones castradas, con poca libertad, y igual que aquí también. Tampoco estoy diciendo que nosotros estamos bien. Muchas esperanzas nuestras nunca llegan a nuestro fin. Pregunta número 1. Usted habla de un buen modelo educativo y no dejo de creer con lo que usted acaba de poner, buena metodología, etc. Pero aparte de las bonitas playas, aparte del níquel, aparte de la caña de azúcar, en materia productiva, en materia económica, para mí el modelo cubano fracasó. En materia económica y en materia política. Y eso es un resultado prácticamente del pensamiento ideológico, ¿no? Si hay un modelo educativo fuerte, pues obviamente la respuesta es que hay un buen modelo productivo. ¿Por qué fracasó el modelo económico en Cuba? ¿Por qué el sistema productivo no está a la par de esos países como Colombia, etcétera? Muchas gracias por este paisaje que nos dice
recordar ese municipio de San José, es San José de la Lara, municipio que indudablemente durante muchos años trabajé siendo profesor de la Instituto Superior de Ciencia Agropecuaria de La Habana. Antes que todo, el cubano no es frustrado, Benito. Antes que todo, para que te des cuenta que esto que está ahí, que es una realidad, se puede hacer, es porque el dinero no va a manos de otros, sino va a manos del pueblo. Por eso, cuando el doctor decía, a lo mejor el diario La Prensa, perdón, Grama, ¿cómo se llama ahora, doctor? Discúlpeme. Grama. Que sigue llamando Grama. Ya ve que no ha cambiado la política, que siguen siendo los mismos. No se publicaba el periódico, pero había papel para libros. Esa es la explicación. Y así sí se pueden hacer las cosas. Cuando el que dirige es el que manda y se emplea donde realmente hace falta hacerlo. Les voy a decir algo muy íntimo a todos mis queridos compañeros y compañeras. En más de una oportunidad, mi esposa, muy nica ella, por cierto, granadina de nacimiento, que pasó 9 años en mi país, en más de una oportunidad me dice, qué pena que no estoy en Cuba. Si no hubiera sido por algunos detalles, yo hubiese seguido en Cuba toda mi vida. Porque qué lindo era tener el médico frente a la casa, porque ¿cómo se llama? Teníamos el médico de la familia. ¿Me explico? Sí. Yo no voy a hacer preguntas, pero realmente, Benito, tienes que tocarte un poco más con la realidad cubana. Y te garantizo 100%, porque tú y yo somos muy buenos amigos, que todo eso es pura verdad. Domingo Rivas, yo lo que quería decir que en la presentación es excelente algo que no tenemos aquí en Nicaragua, y es de que el gobierno ve a la universidad, la evalúa y le demanda hacer cosas, ¿verdad? En este caso no le reflejado, hay un consejo, me imagino, de rectores, algo así, pero no son, digamos, ellos mismos el mismo consejo, la misma universidad lo que define lo que van a hacer, sino que hay un gobierno de un pueblo que está demandando, y en ese aspecto nosotros deberíamos de ver cómo si queremos establecer un sistema de educación pertinente, etcétera, tenemos que volver más social y más viendo, digamos, la situación de las relaciones con los gobiernos, independiente de qué tipo de gobierno, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién nos va a marcar a nosotros? La misma universidad, o sea, las discusiones del Consejo, bueno, entiendo que el Consejo Nacional de Universidad lo conforman los rectores. No sé si habrá presencia de la sociedad, o aquí mismo en nuestra universidad no tenemos un foro donde invitemos a la sociedad permanente y sistemáticamente para que nos esté dando la pertinencia que necesitamos para la investigación, para la docencia. Y a mí me parece que lo más importante de esto, porque para hacer todas esas asociaciones, alianzas, tuvo que haber el gobierno para demandarle también a los municipios que se involucraran. Entonces, nosotros no podemos ver como el enemigo al gobierno, sino más bien que es el representante del pueblo que va a demandar a la universidad las cosas que debe cumplir.